Sermón del Monte. Hemos estado estudiando diferentes temas de todo lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, hermanos, lo que Dios nos enseña ahí. Y yo pues quiero ir como no finalizando los estudios, pero sí, déjenme ver aquí que no sé qué hice, hermanos. Ahí está. Así que vamos para Mateo 7, por favor, amados. Mateo 7. Estuvimos viendo el viernes pasado de que nosotros estamos llamados a dar frutos, ¿verdad? Y no solo frutos, sino que buen fruto, dice la palabra, ¿verdad? Buen fruto. Y estuvimos hablando también de la puerta estrecha, cómo es que uno no puede pasar por ella, por la puerta estrecha, ¿verdad? Le doy la bienvenida a todos nuestros hermanos, Pastor Francisco, su esposa, todos hermanos, todos, gracias por estar aquí. Y les decía de que cuando uno tiene situaciones en su corazón como la falta de perdón, el egoísmo, el odio, la ira, son cosas que cuando uno las pone en un costal, digamos así, ¿verdad? Y usted quiere entrar por una puerta estrecha como la que habla la palabra, no va a poder entrar. Hay que despojarse, diga conmigo, debo de despojarme de todo aquello negativo que está afectando mi vida, porque eso no me va a hacer entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Muchos nos vestimos nosotros religiosamente, decimos pertenecer a una organización evangélica, pero no hemos podido lograr dominar ciertas cosas de nosotros que nos pueden dejar fuera de la salvación. Entonces, hermanos, de eso estuvimos hablando, de la puerta estrecha. Luego hablé de que por los frutos nos serán conocidos a todos nosotros. Pero ahora llegamos a este versículo 21, que es una enseñanza, hermanos, para serles muy honesto, muy difícil de entender. Yo he estado suplicándole a Dios que me dé como la posición correcta para poderlo enseñar, para poderlo mostrar, porque si no se enseña bien, las personas se sienten amenazadas y dicen, no, esto está difícil, mejor no sigo en la fe. Pero Dios me ha puesto en mi corazón una respuesta que creo que nos puede servir a todos, ¿verdad? Así es que vamos a ponernos de pie. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Espíritu Santo, ayúdeme, Señor. Le suplico su respaldo para predicar esta palabra suya, Señor, y que mis hermanos se vayan fortalecidos, meditados, confrontados, bendecidos, para poder generar en cada uno de ellos y en mí, Señor, un mejor ser humano, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nunca os conocí. Yo creo que una de las cosas de las grandes pérdidas que vamos a tener los seres humanos, hermanos, perdón que se me está acabando la batería. Bien, perdonen. Una de las grandes pérdidas humanas va a ser, hermanos, que nosotros hayamos pasado por aquí, por la tierra, en esta vida, y que el Señor
nos dé la espalda y que nunca Él se haya interesado por nosotros, por nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? Que Dios nos ignore para siempre, que Dios nos ignore eternamente. Eso va a ser la pérdida más grande de los seres humanos. Dice aquí esta palabra bien fuerte, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solamente uno puede como jactarse, ¿verdad?, llenarse la boca, decir: no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo leo la palabra, yo ayudo a la iglesia, viera que yo pinto, desarmo, hago un montón de cosas, ¿verdad? Pero qué triste que el Señor después diga: pero no te conozco, no te conozco. ¿En qué radica eso? ¿Por qué podría pasarnos eso? Y consideré importante este tema porque muchos de los que estamos aquí somos gente muy especial en el mundo cristiano. Ayudamos a las personas de una u otra forma, invertimos nuestro tiempo, pero qué sorpresa va a ser que aún, ¿verdad?, los que predicamos la palabra, el día que llegue nos quedemos fuera de todo, hermanos. ¿Por qué podría pasar eso? Nosotros tenemos que buscar la respuesta a eso. Hay un versículo que nos ha hecho daño a nivel de la historia, porque ahí como que se quedó estancada la iglesia evangélica, ¿verdad? Yo le llamo las indulgencias evangélicas, ¿verdad? ¿Qué es una indulgencia? Bueno, según la Constitución apostólica, sí, romana, no es broma, dice que la indulgencia, dice, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en lo referente a la culpa que gana el fiel, dice, convenientemente preparado en ciertas determinadas condiciones con la ayuda de la iglesia, que como administradora, oigan, de la redención dispensa y aplica con plena autoridad el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. ¿Cómo vamos a administrar nosotros lo que Dios quiera o pueda hacer por usted y por mí? Y había un hombre conocido como Johann Tetzel, fue un fraile dominico cuyo nombre pasó a la historia, dice, porque su protagonismo en la venta de indulgencias fue grande, fue numerosa allá en Alemania. Este hombre vendía indulgencias. Pues descubro en este estudio que la iglesia evangélica no se quedó atrás, solo que la diferencia es que la iglesia evangélica en algunas no cobran la indulgencia, pero qué más que no nos enseñen bien este versículo, y es el que está en Romanos capítulo 10, yo lo leo en versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces dice uno cuando anda evangelizando: no, si con solo que usted reciba a Cristo, ya usted es salvo. Y aparte de eso nos ponen la doctrina de Calvino, que dice que no pierde nunca uno la salvación. Entonces el creyente entra en un acomodo y comienza a hacer su voluntad dentro de la iglesia, comienza a hacer su voluntad dentro del mundo espiritual, y ya no es Dios y sus reglas, sino que soy yo y mis decisiones, como mi forma de querer ver esto, como mi forma de querer ver el cristianismo. Y entonces, como ya me dijeron de que no voy a perder mi salvación, y como ya leí que con solo confesar con mi boca que Él es el Señor, pues soy salvo, entonces usted se siente, o las personas se han sentido, que eso es suficiente como para poder entrar al reino de los cielos. Pero cuando Dios habló, porque aquí en Mateo 7 el que está hablando es Él, y Él dice: no todo el que me dice Señor, o sea, el que le dice Señor y esa S está en mayúscula, significa autoridad divina, significa que se refiere a Él. Dice: no todo el que ya me reconoce como su Señor, dice,
entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace ¿qué? ¿El qué? ¿La voluntad de quién? De su Padre, de Dios, que está ¿dónde? En los cielos. Entonces ahí usted encuentra que se rompe aquella indulgencia evangélica. Ahí se da cuenta usted que hemos sido mal enseñados y que no podemos vivir el cristianismo con base a nuestra forma de ver las cosas, sino que hay una sola forma de ver las cosas del Señor, y es a través de cómo Él las mira. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No es como yo quiera vivir el cristianismo, hermanos. No es así, y esta es la gran sorpresa que muchas personas se van a llevar en sus vidas. Que al momento de rendir, porque todos vamos a rendir cuenta. Aquí nos podemos, hermanos, atar y sentirnos altivos, orgullosos, y voy a ir a la iglesia para hacerle el favor al pastor, vea, y pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden hacer lo que quieran con uno y con esto, pero con la voluntad de Dios no se juega. Con la voluntad de Dios no se juega. Los hijos ofendiendo a los padres. Ay, usted qué es lo que quiere que vaya a la iglesia. Yo me acuerdo que mi mamá sí le decía, vamos a la iglesia. Ay, mamá, usted, si ahora tengo partido a las 9, le decía yo. ¿Verdad? Ahí le decía, solo para ir a recibir las patadas del hermano Paquito, hermano. ¿Sí? Entonces, no, hermano. De pronto allá llegaba mi mamá al hospital, vea, que yo la nariz quebrada, que no sé qué, que no sé cuándo. Ya, ay, mamá, le decía usted, ya viene. Así era mi corazón de rebelde, hermano. Hasta que Dios me ayudó, tuvo misericordia de mí. Algo pasó, hermano. Algo pasó. Que me sentí tan solo y entendí que aquí en la vida no podemos caminar bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestros propios placeres. No se puede. No se puede. Y entonces yo me quedé impactado, ¿verdad? Porque dije, yo, esto es una indulgencia evangélica. Ellos dicen que, porque en esta constitución apostólica, cuando usted la lee, yo le estoy leyendo la norma número 1, pero hay un montón de normas, como 8 o 10 normas en este documento, en donde habla que ellos dicen que no se cobra. Pero este hombre, Johann Tetzel, fue un líder malvado que sí cobraba por ella, ¿verdad? Tiene que dar tanto, porque si no, usted pasa al ¿cómo se le llama a ese? Al otro estado, ¿no? Al purgatorio, y iba a estar un buen rato si no da el billetillo, decía. ¿Verdad? Y entonces y la gente vivía en una pobreza extrema, hermano. Pero ya tenían que llevar, y súbase esas gradas de rodillas, súbase de rodillas, tienen que venir aquí sangradas las rodillas. Pero cuando llegó aquel versículo a Martín Lutero, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese hombre sintió la libertad espiritual. Nada de lo que usted haga para el Señor será suficiente como para pagar el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, hermanos. Nada. Lo único que puede recibir Él en compensación por decir una palabra, aunque sé que está mal aplicada, es cuando el ser humano comienza a entender la autoridad que es Él, y ya no comienza a ignorarlo, ya deja de ignorarlo, mejor dicho, y lo mira a Él como lo primero, lo segundo y lo tercero, y pone a Dios en el lugar correcto. Hay que bajarnos del trono en el que estamos sentados nosotros, y hay que poner al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada se mueve en la tierra si no es por voluntad de papá. Usted tiene salud, tiene trabajo, es lo que es, tiene juventud, que la juventud pasa rápido. Yo hace poco me jactaba de que no tenía canas, y ayer vi a unos compañeros de bachillerato, y todos canosos y arrugados, todos nosotros. O sea, me di cuenta que había pasado rápido el tiempo, hermanos, ¿verdad? Entonces uno dice que esto, como dice la palabra, vanidad de vanidades, decía Salomón, todo es vanidad. ¿Por qué usted se va a detener en las fuerzas de su juventud que tiene ahorita? Piense, invierta para el futuro espiritual, el futuro hacia la eternidad, donde está Dios esperándolo con los brazos abiertos. Él quiere caminar con usted y conmigo ahora.
No vaya a ser como aquel entrenador de fútbol que tuve, me decía él. Yo le decía, mire, ¿y usted no va a la iglesia? No, Oscarito, me dijo, no vas a perder tiempo en eso, me dijo. Está bicho, me dijo. Oiga lo que me dijo. Yo, ¿cómo? Me dijo, yo estoy jovenazo, 37 años tenía él en ese momento. No, me dijo, yo ahorita tengo mucho que andar aquí, voy a ir a pasear, voy a ir allá, y eso de ir a la iglesia es perder tiempo, decía él. Ay, cuando esté viejito voy a llegar. Y yo le dije, ¿para qué? Le dije. Y cabal, con el tiempo, azúcar en la sangre, diabetes, y le volaron una pierna. A los días, la otra pierna. Y entonces lo fui a visitar. ¿Y qué vi en su cama? Una Biblia. Una Biblia. Y yo dije, ¿y para qué ahora? Vea? Claro, él va a pelear, perdió su alma, perdió. Y uno dice, pues sí, es que, verdad, es el momento del Señor, dice uno. Pero qué lindo fuera que desde su juventud usted fuera una persona apasionada por Dios. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que vamos a quedar descalificados muchas personas en este tiempo y en el tiempo venidero. Porque el problema de las personas hoy en día es que somos extremadamente, oiga, extremadamente fríos para las cosas del Señor. Pero fríos. Si es que nos tienen que traer a rastras, nos tienen que decir y suplicar, cantar alabanzas, aplaudir, sentimos nosotros, ay no, qué pena que me van a ver, un orgullo, una cosa terrible que sucede en las personas. ¿Acaso usted nunca se ha puesto a pensar que lo que es porque Dios lo ha permitido? Y que Él se merece toda la gloria y toda la honra. ¿Se acuerdan que les dije en un inicio por qué les iba a decir eso de aplaudirle a Dios y agradecerle y alabarlo y honrarlo? Por esto, porque hoy en día más del 80%, yo me atrevería a decir más, de personas no ponemos en el lugar correcto a nuestro Señor. Primero están nuestras pasiones humanas, deseos. Cuando ya están satisfechas, entonces, hoy sí, ¿verdad? Ustedes necesitan del Señor porque están mal, pero yo no, dice la gente. No, hermano, todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos. Y entre más seguros estemos, más necesitamos del Señor, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué entender con hacer la voluntad de mi Padre? Todos debemos de saber que nuestra naturaleza caída nos lleva a tener una lucha constante entre hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En la vida de Jesús encontramos una respuesta a esta lucha. Él dice ahí en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió. ¿Se dan cuenta? Si Jesús comprendió todo esto y lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no aplicarlo a nosotros? ¿Quiénes? La única forma como uno se puede comportar de esa manera es porque aún no ha sido revelada la verdad en nuestro interior. Pero aquellos que ha sido revelada la verdad, de seguro sienten el deseo de arrodillarse, de seguro han de sentir el deseo de aún llorar y agradecerle a Dios por todo. Si un día antes estamos bien y al día siguiente unos no existen y otros enfermos. Si usted abrió los ojos ahora, es, hermanos, suficiente como para decirle a papá, gracias Señor, gracias papito lindo por derramar tu misericordia y tu gracia en mí. Tenemos años, muchos posiblemente, de no haber derramado una lágrima delante de la presencia de Dios. Entonces esas fueron las palabras de Jesús. Algunos le llamaban el ungido, el enviado de Dios. Y sí, ciertamente Él todo es eso. Pero hay un nombre que es el nombre principal en Él, que es Emmanuel. Digan conmigo, Emmanuel. ¿Qué significa eso? Dios con nosotros. El Hijo de Dios
conmigo. Ay, hermano, el problema es que muchos nos hemos vestido de cristianos, pero no somos con Dios. Él es con nosotros, pero repito, nosotros con Él no somos. Hermano, yo solo puedo un día, hermano. No puedo otro, hermano. Está bien. Hermano, ¿cree que puede en este ministerio esto? Voy a ver si me queda tiempo, hermano. Voy a ver si me queda tiempo, hermano. Y entonces, ¿qué sucede en el campo espiritual? Dios se siente rechazado por mí. Se siente rechazado por mí. Y ese es el error más grande que podamos cometer. Él dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no íbamos de vez en cuando a la iglesia? ¿No profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, pero ¿por qué lo hacía usted? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacen muchas personas? Por querer tener una posición en un lugar, para que sea él exaltado, pues, ay, el hermano, es que el hermano es el ungido. Dios no recibe eso. Él no recibe. Y esta palabra es bien tremenda cuando Él dice: y entonces, oiga, y entonces dice, le declararé, oiga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Ahora, quiero hablar de otra parte de la Escritura para que comprendan la magnitud de este versículo que hemos leído. Y para eso tenemos que ir en busca de otros versículos que nos aclaren el camino. No es fácil de dirigir estos versículos de Mateo 7 así. Miren, les repito, yo me sentí frustrado al principio de la preparación del estudio y me dije: qué difícil es entrar al reino de Dios. Pero mi enfoque realmente estaba equivocado. Dios está muy molesto porque nosotros le seguimos ignorando, y esa es la clave del mensaje. Si usted no le ignora, usted no sigue comportándose como tal, de estarlo ignorando, de venir sin ganas, de vivir esta vida con su voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Si usted deja de practicar eso, usted va a ser bien recibido en los cielos. El Señor lo dice aquí, ahí lo dice. Entonces, por eso es que Él está muy molesto, y por eso quiero dejárselo desde ya eso en su corazón. ¿Cuál es la razón que me va a dejar a mí fuera del reino? Esa, la frialdad espiritual en la que sigo viviendo, aún sabiendo quién es Él, aún sabiendo que Él murió por mí en la cruz del Calvario, aún sabiendo todo lo que sufrió por mí en la cruz, aún sabiendo eso, yo vivo el cristianismo de una forma tan fría, tan descuidada. Ese es el error. Somos muy fríos, no somos detallistas, no apoyamos la obra, y es nuestra frialdad lo que podría dejarnos fuera del reino. Una persona mal agradecida se cierra puertas, pero una persona agradecida no. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos gritándole: Jesús, sánanos? El Señor les dice: bueno, los sanos, eso quieren, sí, pues los sanos, y se fueron sanos. Pero de pronto venía uno de regreso y le dice que no eran 10. No, ¿dónde están los demás? No sé. Bueno, tú eres sano y tú eres salvo, dice. Cuando una persona es agradecida, no solamente recibe una bendición, sino dos bendiciones. Entonces ese es el error de nosotros. Muchas veces nos bendice el Señor y ay, muchas gracias, papá, pero vas a ir a la iglesia. No puedo, es que no tengo tiempo. Mostremos agradecimiento, papá. Estamos aquí para acercarnos a Dios y vivir bajo su voluntad, amados, no bajo nuestra voluntad. Así le sucederá a todos los supuestos creyentes, ¿verdad? Se les cerrarán todas las puertas del reino de los cielos por posponer la relación con Dios, por no interesarle las cosas de Dios.
Mucha gente ya a sus finales de los días, ¿verdad?, quieren acercarse a Dios. Eso solo funciona como, por ejemplo, cuando trabajé en un periódico, me dijeron, ve a cubrir un problema que hay en el centro de San Salvador, y me fui, ¿verdad? Y resulta que era a un muchacho que había robado y lo habían apuñalado y había quedado tirado en un bus. Y entonces yo vi que un cristiano, yo en ese tiempo no era cristiano, ¿verdad? Entonces se acercó y le decía, levantá la mano si todavía entendés y oís, levantá la mano, querés recibir al Señor como tu Señor y Salvador. Y entonces el moribundo medio le hizo los deditos así, ¿verdad? Entonces ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la gracia, ¿verdad? Todavía, hermanos, se puede, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos oportunidad, que hemos entendido la verdad del Señor, que estamos conocedores de que hay un lugar que nos está esperando para oír de la palabra de papá, nosotros preferimos hacer frijoles en la casa. Ahí estamos mal. Preferimos barrer y hacer, no, ahí estamos mal. Abusar de las cosas del Señor, eso está muy mal. ¿A dónde puedo ver eso? En Daniel 5:27, por ejemplo. ¿Han oído aquella frase que dice, pesado has sido en balance y fuiste hallado falto? Ahí está. Pues para entender Mateo 7 hay que ir a este momento, ¿verdad? Ahí en Daniel 5:27 se refiere que el rey Belsasar fue juzgado por Dios y encontrado totalmente deficiente. Significa que su conducta y su reino no cumplieron con los estándares divinos. A su papá Nabucodonosor también le pasó lo mismo, y el Señor lo convirtió en un animal, ¿verdad? Hasta que reconoció el señorío de papá, Dios le devolvió su estado normal. Cuando nosotros no reconocemos el señorío de Dios en nuestras vidas, no es cierto, y lo digo con mucho amor y mucho respeto, no es cierto que nos comportamos como seres animales. Somos muy agresivos, dañamos a las personas, las ofendemos, les gritamos, les faltamos el respeto. Cuando hablo del comportamiento animal es porque el animal no razona, no sabe quién está delante de él. Yo tengo un perrito, pastor alemán, ya tiene 4 años y medio. Y él ya está en una edad de adolescencia, entonces él ya sabe qué es quedarse solo. Y el joven entonces, cuando nos ve a todos nosotros salir, que queremos venirnos para la iglesia, él se posiciona en la entrada de la puerta y no nos quiere dejar salir. Porque no quiero, dice, no quiero quedarme solo, ¿va? Eso nos dice el animalito. Y entonces tenemos que forcear con él para que vayan saliendo ellas, o ingeniárnoslas de tal manera que podamos salir. Pues el viernes que veníamos para acá se posicionó y no quiso, y entonces comencé yo a pelear con él, a pasar gente para allá, y lo apartaba, y él se enojó y ¡rum! Me tiró 2 mordidas. No sabía que era el amo de él el que estaba enfrente de él, ¿verdad? No entendía eso. Entonces nosotros muchas veces, y como les digo, con mucho respeto lo digo, sin comparación, sin querer comparar, pero la palabra habla aquí del padre de Belsasar, que era Nabucodonosor, que lo convirtió en un animal durante muchos años, y hasta que entendió quién era Dios, lo volvió a ser un humano, porque él se comportó como tal, ¿verdad? Rechazaba a Dios. Y ahora encontramos aquí a Belsasar. No cumplen los estándares divinos, y entonces fue la caída de su reino, ¿verdad? Daniel 5, el rey Belsasar ofreció, dice la palabra, voy a leer literal la historia, yo sé que muchos no lo han leído, por eso lo voy a hacer. Y dice, ofreció un gran banquete, invitó a 1000 funcionarios de la corte, oiga, 1000 funcionarios, y el rey bebió mucho vino mientras estaba con sus invitados. El rey Belsasar, muy excitado por tanto vino, ordenó que le trajeran las copas de oro y plata que Nabucodonosor, padre de Belsasar, se había llevado del templo de Jerusalén. Aquí comenzó el error de este hombre.
Muchos de nosotros venimos a deleitarnos con una alabanza y venimos y nos gusta algo, pero afuera nosotros todo esto que recibimos, que sabemos que Dios es el dueño de todo, afuera lo usamos para otras cosas, hermanos. Nos atrevemos a botar la gracia de Dios en la calle. Nos atrevemos a renunciar al nombre de Jesús cuando nos preguntan, más en estos meses de diciembre, cuando hay muchas fiestas en las empresas. Mira, y vos vas a la iglesia. Ay, es que si no voy, la mujer se enoja, vos. Estamos negando a Dios. Estamos negando a Dios. Estamos nosotros dañando los utensilios sagrados del Señor, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la gracia de papá, el perdón, su misericordia, la aceptación de Él, solo para no quedar mal con la persona ahí que es un filisteo, un enemigo. Y entonces dice la palabra: el rey Belsasar, muy excitado, por tanto vino, ordenó que le trajeran las copas de oro y plata que Nabucodonosor, padre de Belsasar, se había llevado del templo de Jerusalén. Belsasar quería que sus invitados, sus esposas y sus concubinas las usaran en la fiesta. Miren, ¿acaso no es el mismo sentimiento de muchos creyentes de hoy en día, que quieren quedar bien con los demás menos con Dios? Y dice el versículo 3: cuando le trajeron las copas de oro que se había llevado del templo de Dios en Jerusalén, el rey, sus invitados, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían, adoraban a sus dioses de oro y plata, bronce, hierro, madera y piedra. Miren, habría que hacernos las preguntas: ¿quién es nuestro Dios con D minúscula? Si suplantamos a Dios cuando no debemos de suplantarnos. No, hermanos, que hay mucho que hacer en la casa. Pues ese es su Dios. No, hermano, es que no puedo porque viera que el turno, el trabajo. Ese es su Dios. Jesús no es su Dios. El Rey de Reyes, el Dios de los dioses, no es su Dios. Su Dios es todo aquello que le ganó su tiempo, su atención, su prioridad. Ese es su Dios. Belsasar también estaba cometiendo el error. Y dice en el versículo 5: en ese momento aparecieron los dedos de una mano humana y escribieron sobre el yeso de la pared que estaba justo frente a la lámpara, de modo que el rey, dice, pudo ver cómo escribía la mano. Qué tremendo ha de haber sido eso, hermanos. El rey se puso pálido del susto y estaba confundido. Le temblaban las piernas y sus rodillas chocaban la una contra la otra. Imagínense eso, amados. No solo lean por leer. Imagínense cómo le tronaban. Solo me imaginé yo que en Semana Santa, por ejemplo, aquel volado de madera que usan, pues algo así, dije, le sonaban las rodillas a este hombre, ¿verdad? Le temblaban las piernas y sus rodillas chocaban dice, la una contra la otra. Enseguida el rey ordenó a gritos que le trajeran a todos los adivinos, magos y caldeos, y les dijo a todos esos sabios de Babilonia: le daré un cargo muy importante en mi reino a quien pueda leer y explicarme esa escritura. Hay muchas personas que están en la iglesia, pero que no les ha alumbrado la luz, que todavía creen en el, ¿cómo se llama eso que sale en el diario? En el horóscopo, que creen que un adivino, que un brujo, ay, que viera que me dejó el hombre, ¿vea? Entonces dígame, yo vengo a ver cómo hacer, ¿vea? Para recuperarlo. Échale ajo. Y creen más en eso que en que Dios puede resolver el problema en sus vidas. Y estaban en lo mismo: vayan a traerme los magos, apúrense. Y el que me diga qué es lo que dice ahí, yo le voy a dar un cargo muy importante aquí en mi reino, a quien pueda leer y explicarme esa escritura, dijo él. Esa persona recibirá vestidos púrpura, un collar de oro, y será el tercer hombre más importante en el reino, dice. Todos los sabios se presentaron ante el rey, pero ninguno pudo leer ni entender lo que estaba escrito. Entonces los oficiales se preocuparon mucho y el rey Belsasar se asustó tanto que palideció aún más. La reina escuchó que Belsasar y sus invitados hacían mucho ruido
Así que fue al salón de la fiesta y le dijo al rey: oiga, viva el rey por siempre, dijo. No te asustes ni palidezcas. En tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de los santos dioses. Oiga. Ahora, me llama la atención que está escrito con minúsculas. Aún ella, la reina, no entendía eso porque no tenía la verdad revelada en ella. Y dice sus santos dioses, dice, ¿cuándo? Porque ella no dice, y ellos tienen un Dios en el que yo creo, no. Ella dice, en tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de los santos dioses. Ellos lo tienen, yo no. Bienvenido, hermano. Ellos lo tienen, yo no. Eso está diciendo ella. Y dice, cuando tu padre era rey, ese hombre demostró que tenía gran inteligencia y sabiduría. Era, dice, la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los adivinos, hechiceros, magos y caldeos. Ese hombre se llama Daniel y tu padre le dio el nombre de Baltasar. Daniel tiene un poder espiritual, tiene conocimiento y entendimiento para explicar sueños y resolver misterios y problemas. Llámale y que te dé la interpretación de esos escritos. Yo estoy leyendo todo esto porque sé que muchos ni lo van a leer, ¿verdad? Pero dice el versículo 3, entonces llevaron a Daniel, oigan hermanos, ante el rey, y este le preguntó: ¿eres tú Daniel y perteneces a los deportados judíos que mi padre trajo de Judá? He oído que tú tienes el espíritu de los dioses, que eres brillante, inteligente y tienes mucha sabiduría. Todos los sabios y magos vinieron para leer y explicarme lo que está escrito en la pared, pero ninguno de ellos pudo entender ni una sola palabra. He escuchado que tú puedes interpretar cosas como estas y descifrar misterios. Si puedes leer lo que dice en la pared y explicarme su significado, te daré una gran recompensa. Recibirás vestidos de púrpura y un collar de oro. Te convertirás en el tercer hombre más importante del reino. Y Daniel respondió: Majestad, guarde sus regalos o déle sus obsequios a otro. Oigan, voy a leer lo escrito en la pared y a explicarle qué significa. Él estaba viendo la letra de papá. Él sabía lo que estaba escrito. Y él en el versículo 18 menciona al Dios de los dioses. Ahí usted en su Biblia puede ver que está con la D mayúscula en Daniel 5. Dice: el Dios altísimo le dio el reino. Oiga, imagínese también usted en esa posición. Lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Deje de jactarse, deje de ser orgulloso y de darle lo que le sobra de tiempo a Dios. Haga a Dios el verdadero Dios de su corazón, hermano. Todavía está tiempo, todavía está tiempo. Dice: el Dios altísimo dio el reino, grandeza, poder y honor a su padre, el rey Nabucodonosor. Por eso ese poder que recibió, todas las naciones y pueblos y lenguas le temían y respetaban. Nabucodonosor decía a quién mataba o a quién dejaba vivir. Si él quería que alguien fuera importante, lo hacía importante, y si quería que alguien fuera despreciable, lo hacía despreciable. Pero Nabucodonosor se llenó de orgullo y terquedad. No es cierto que eso hay en medio de nosotros, hermano. Orgullo y terquedad. A mí déjeme, yo sé lo que hago. Así quiero vivir yo esto, déjeme. Usted quiere ir a la iglesia, váyase usted. A mí déjeme, así dice la gente. Ahí le hacen a uno, con eso lo quieren callar a uno. Vos porque sos religioso, vos porque sos el pastor, vos porque vos sos el que tenés el llamado, pero yo no tengo la obligación de ir. A mí déjenme. No, eso es orgullo, ese es ser terco. Entonces se le quitó el poder que tenía como rey y se acabó toda su gloria. Lo llevaron lejos de la gente y se volvió como un animal. Ahí está, oiga. O sea, no es que yo quiera ofender a alguien, aquí dice: lo volvió como un animal. Vivía entre las bestias salvajes, comía pasto como el ganado y el rocío mojaba su cuerpo hasta que por fin reconoció. Ahí está.
Esta es la bendición para las personas hoy en día. Debemos de reconocer la posición humana delante de Dios. Nosotros somos simplemente creación de Él, y su creación debe de reconocer la posición de papá. La creación debe de reconocerlo a Él como su creador. Entender que Él hace lo que hace con nosotros como se le place, porque Él es el Rey de Reyes. Él es mi creador. Yo no tengo ninguna capacidad de gobernar algo que no he hecho. Yo no me he hecho a mí. No puedo ni dirigir un pelito. Ahí estaba viendo que me está cayendo el pelo. Hermano, no podemos detener nada nosotros, pero papá sí. Digan conmigo: separado de Dios no soy nada. Sí, somos nada. Dice: hasta que por fin reconoció que solo el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién gobierna los países. Belsasar, versículo 22: usted es hijo de Nabucodonosor y es igual que él. O sea que le dijo ¿qué? ¿Qué le dijo que era? Orgulloso y soberbio. ¿Qué dijo que era? Terco, ¿verdad? Usted es igual que él, le dice. Sabe todo lo que le sucedió a él, pero no se ha portado con humildad. Nosotros sabemos hacia dónde vamos si no cambiamos nuestra vida, pero no tenemos la capacidad de reconocer el futuro camino. Y eso es una gran pérdida que vamos a tener si no actuamos pronto. Ahora es el día, hermanos. Ahora es el día. Gloria a Dios que hoy está usted aquí. Por algo Dios lo ha traído. Ahora es el día de reconocer que no somos nada sin Dios, ¿verdad? Y dicen: usted mandó a traer, aquí está el error. Dice el versículo 23: todo lo contrario, dice, se ha rebelado contra el Señor del cielo. Usted mandó a traer las copas de oro y plata que son del templo, y luego con sus invitados, sus esposas y sus concubinas, las usó para beber vino, celebrando a sus dioses. Cuando Dios lo bendice a usted, toda posesión que usted tiene sagrada, porque Dios se la dio, si usted la comparte con los mundanos, está contaminando eso. Todo lo que está en su casa debe de ser sagrado. ¿Estoy en la iglesia de Dios o no? ¿O está golpeando la palabra? Ojalá, vea, hermano. Pero es con el objetivo de santificarnos, para que la mirada de Dios se vuelva a nosotros. Pero debemos ser agradecidos con todo. Con todo. Tenemos una persona cercana a la familia que tiene un microbús ahí bien bonito y todo, pero cada vez que uno de nosotros va a subir, sacudite los zapatos, para que no entre tierra al carro. Entonces uno tiene que hacerle, ¿verdad? Debemos de ser delicados con las cosas del Señor. No ponga la Biblia en el Salmo 91 atrás del carro aguantando sol, ni en la guantera. Eso no es así. La Biblia tiene que estar, hermanos, bien protegida, hermanos. Y si va a estar en la mesa es porque usted la está estudiando. Si no, pues téngala en su cuarto, no sé, un lugar especial. Pero no podemos llegar después, ¿verdad?, de la iglesia. Ahí la dejan y pasó hasta el otro día que van al culto. No, hermanos, hay que cuidar la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces dice, ¿dónde me quedé? Pero no se ha portado con humildad. Dice, todo lo contrario, se ha rebelado contra el Señor del cielo. Usted mandó a traer las copas de oro, plata, que son del templo, y con sus invitados, sus esposas, concubinas, las usó para beber vino, celebrando a sus dioses. Esos son solo ídolos falsos, oiga, de plata y oro, bronce y hierro, madera y piedra, que no pueden ver, ni oír, ni pensar. Salmo 115 también. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, pies pero no caminan, manos pero no palpan. A esos dioses está ahora la gente adorando.
Dioses que no le van a resolver, sino que lo van a atar, porque atrás de ellos hay demonios. Usted tiene al Dios verdadero delante de usted, está caminando a la par suya. Acuérdese, Dios con nosotros, Emmanuel está con usted. Él no está muerto, Él está vivo, está sentado a la diestra de su Padre. Está vivo, amados, está vivo. Sí, está vivo, gloria a Dios, y se lo va a dar. Déselo, hermano, porque Él es el que merece toda la gloria, ¿verdad? Esos son solo ídolos falsos de plata, de oro, bronce, hierro, madera y piedra. No pueden ver, ni oír, ni pensar. Pero usted no dio honra al Dios verdadero, que tiene poder y controla su vida, dice. Miren, ¿se da cuenta? Haga Dios parte de su vida. Y todo lo que usted hace, dice, versículo 24, por eso Él sacó su mano y escribió en la pared. Y estas son las palabras que están escritas: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días y le ha puesto fin a tu reino. Oiga, Tekel, Dios ha puesto tu reino en la balanza y no ha pesado lo suficiente, o no ha sido encontrado en el peso idóneo. Parsin, tu reino ha sido dividido y ahora le pertenece a los medos y a los persas. Oiga lo que dice esta enseñanza, o la posible interpretación. Si yo no le doy el lugar a Dios, me encuentro falto. Por lo tanto, como no le doy el lugar a Dios, todas mis cosas se las da a mis enemigos. Todas las cosas que yo tenga, de pronto aparece que le robaron el carro a alguien, que se le metieron a la casa, que la esposa se fue con el lechero. Sucede de todo, porque nosotros no le dimos el lugar al Señor. Amén, amados. Yo estoy agarrando ahora un hábito. Cuando salgo de la casa, le pongo las manos a la salida y le digo: Señor, guarda esta casa. Me voy donde están los frijolitos, el arroz ahí, el crudito, y le digo: Señor, llena este lugar de tu alimento, Padre. Te agradezco. Y lo otro que es, no hay que pedir en la necesidad que tenemos, sino diciéndole a Dios, porque la palabra dice que Él es el que tiene las bendiciones en su mano, las que son mías. Y entonces yo le digo a papá, le digo: gracias por lo que usted va a poner en este lugar, Señor. Gracias. Y el otro lugar donde oro es en la sala, y le digo al Señor que aquí, Señor, esté siempre tu presencia caminando en toda la casa. Guarda. Hace 2 días hubo un terremoto, un temblor que lo consideraron terremoto aquí, menos mal que duró medio segundo, ¿verdad? 5.3. 14. Sí. Muchos nos sentimos muy frágiles, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O solo yo? Ahí nos podemos dar cuenta de la fragilidad humana. Mira esta casota que tengo, hermano. Mira qué linda, hermano. Sí, pero ore por ella, no se la vaya a botar ahí el enemigo. Aquí dice, hermano: tu reino ha sido dividido y ahora le pertenece a los enemigos, a los medos y persas, dice. Pero aquel que se esconde en las manos de Dios, que ya no es altivo, que ya no es soberbio, que ya no es terco, que ha entendido que Él es el Rey de Reyes, que le da su lugar, que se bajó del trono y puso a Dios, que su tiempo ahora le pertenece a Él, no a usted. No es su tiempo, usted no es dueño ni de un segundo, ni una milésima de segundo, hermano. Esa persona va a ser guardada por papá. Su salida, su entrada. Va a tener conflictos como todos, sí, siempre vamos a tener conflictos, pero va a tener la paz de Dios. Va a
tener la paz. Versículo 29 dice: de inmediato Belsasar ordenó que le dieran a Daniel lo que había prometido. Lo vistieron de púrpura, le pusieron el collar de oro en el cuello y lo nombraron el tercer hombre más importante del reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de los caldeos. Darío de Media tenía 62 años cuando se apoderó del reino. Entonces entendamos, amados, que no podemos seguir viviendo de esta manera, ignorando a Dios y dejando a Dios de lado siempre, ¿verdad? Hoy sí voy a ir porque hoy sí puedo. Mucha gente anda divirtiéndose. No, yo no digo que no se diviertan, yo no soy de esas personas, pero a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿sí o no? Primero atienda a Dios, hable con Dios y después vaya y disfrute de las posibilidades que Dios le ha dado. Vaya donde usted quiera, pero Dios es primero en su vida. Dios es primero. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Ya casi voy terminando, hermanos. Un fariseo llamado Nicodemo. Ustedes lo encuentran ahí, la historia de él en Juan 3. Dice que vino una noche, era un principal de los judíos, y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, si nosotros recibimos a Cristo, entonces lo que debemos de hacer es trabajar en esa creencia, e investigar y buscar la manera de que entender esta verdad. Cuando usted le ponga esa semilla en la mano a Dios, Él se va a revelar, y entonces Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos sabían esto, y entonces si yo he nacido en el Señor, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no puedo seguir como antes sin Dios, que no iba a la iglesia, que iba cuando quería, que leía la Biblia cuando quería. Ya no puedo pensar de esa manera. Usted ahora es un hijo de Dios. Usted ahora tiene que conocer los estatutos y decretos, así como en su casa hay reglas. No, mira, aquí no puedes meter personas aquí. Esta es la casa de Dios, es sagrada. No, aquí esto es santo. Hay reglas suyas. Pues lo mismo el Señor aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque dice: no te olvides que tú eres peregrino, que aquí vas a pasar así. Dice que tenemos que vivir aquí en la tierra como peregrinos, como extranjeros, advenedizos. Vamos de pasada, pero nuestro final eterno debe estar enfocado en el reino de los cielos como hijos de Él. Hacia allá vamos, hermanos. Todo lo que hagamos aquí, lo que tengamos, todo lo que podamos hacer, aquí se va a quedar. Pero tu alma tiene la oportunidad de estar eternamente en los cielos. Esa es la meta, hermanos. No andar aquí que hoy ahí vienen las ofertas en Navidad, hay que ir porque ahora han rebajado el Viernes Negro. Eso no sirve. Sirve venir a la iglesia de papá. Amados, no me puedo comportar como un mundano, porque ya no lo soy. Soy nueva criatura en Cristo, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces el Señor le dice esto a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está diciendo: si tú sigues en los malos hábitos, prácticas anteriores, aún después de haberme recibido como tu Señor y Salvador, no puedes entrar. No puedes. Y entonces viene Nicodemo y le dice: ¿cómo puede entonces un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Oigan, entonces nosotros no vamos a entender cómo es que nuestra alma va a ir cambiando. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer
Y cuando yo lo haga, entonces el Espíritu Santo, y cuando Él vea hambre en mí de conocerle a Él, vea que tengo sed de Él, vea que quiero encontrarme con Él, entonces se va a aparecer el Espíritu Santo, me va a ayudar, me va a consolar, me va a guiar y me va a dar interpretación de la palabra. Ya no me voy a dormir a medio versículo, sino que ahora voy a poder leer todo el pasaje, 2, 3 capítulos cada vez que me siente a leerlo. Va a tener hambre usted, quiero más, y de un versículo lo va a llevar a otro, como lo hemos hecho ahora. Comenzamos en Mateo, llegamos a Daniel y venimos a Juan. ¿Por qué? Porque Dios nos va a mostrar todo el sendero, todo el camino para encontrar esas piedritas preciosas que son como perlas maravillosas dadas a los hijos de Dios. Los que ya conocen ese versículo saben a lo que me refiero y lo que estoy omitiendo. Pero ustedes deben de ir a buscar esas piedras preciosas que solo están hechas para los que tienen hambre y sed de justicia, los que de verdad quieren llegar a la eternidad con Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Lo que es nacido de la carne, carne es, dice. Si nosotros seguimos viviendo así, hermanos, en la tierra, pues eso vamos a tener, ¿verdad? Y vamos al versículo 16 de Juan 3, dice: porque de tal manera amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tratando de encaminarnos para la conclusión, aquí este versículo nos dice: si tú crees, no te vas a perder, vas a tener vida eterna. Pero hoy en día nosotros creemos y dudamos. La persona que cree en alguien busca la manera de conocerle en su totalidad. Pero el que no cree en alguien no le interesa conocerle. Entonces nosotros sabemos que hay un Dios, pero nos falta de verdad creer en Él. Porque si meto eso en mi corazón, el concepto real de creer, entonces eso me va a llevar a buscar, a investigar, a hacer de esto una ciencia en mí. Entonces va a ser revelada su palabra y su amor a mi corazón. Dios le dijo a Nicodemo: el Espíritu te lo reveló. A Pedro también se lo dijo: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, le dice. Le dice: eso no te lo fue revelado por carne, sino que el Espíritu te lo reveló. ¿Se dan cuenta? Miren, hermanos, estamos tan cerquita. Les hablaba el viernes de que muchos estamos en la puerta, pero todavía no logramos pasar por la puerta estrecha. O sea, ustedes van a unas iglesias, están cerca, pero todavía no han entrado. ¿Por qué? Porque todavía muchas personas viven en sus voluntades. Pero el Señor quiere que entremos. Y eso lo que va a hacer que se pueda lograr en nuestro interior es que usted crea en Él, pero de verdad crea. Y dice: el que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aquí está la bendición de Mateo 7. Porque Mateo 7 nos está diciendo que no todos entrarán. Pero ahora aquí dice: pero es que yo no he venido a condenarlos. Entonces, ¿quiénes serán condenados? ¿O quiénes nos van a condenar a nosotros? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos vamos a condenar por no querernos acercar con integridad al Dios de los dioses. Amén. Dice aquí la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces el problema es que el 18 dice: el que en Él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando uno dice: no, yo voy a la iglesia, sí, pero no has creído. Hay que ir a la iglesia y creer. Cuando usted crea en Dios de verdad, se va a dar cuenta de lo necesario que es usted en la iglesia, de lo necesario que es usted en la comunidad, de lo necesario que es usted en su casa. Usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ha creído
en el único que puede salvar su alma, que es Jesucristo. Amén, amados. No se sienta libre usted, más ahora que la moda que está hoy en día en las sociedades es meterle miedo a las personas, ¿verdad? Que viene un terremoto, que va a haber no sé cuándo. Yo no voy a hablar nada de eso porque este lugar no es para hablar a maldiciones. Pero si usted está escondido en papá, todo lo que sea bueno o malo es para bien de nosotros, amados. Amén. Lo único que tenemos que hacer es eso, escondernos en las manos del Señor. Y el versículo 19 de Juan 3 dice, y esta es la condenación. Oigan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, las fiestas, los placeres, las discos, las amistades incorrectas, todo eso. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Quieren seguir viviendo en el pecado. Ay, es que si yo voy a la iglesia y si yo me comprometo, ya no voy a tirarme esa canita al aire de andar en las fiestas, hermano. Así decía una muchacha y yo le dije, mire hermano, ¿y usted? No, me dijo, ya no, y me dijo, 4 años estuve, me dijo, nunca sentí nada ahí en la iglesia, me dijo. Hermano, le dije, me está doliendo lo que me está diciendo. Le dije, no, pues si no es cierto, pues. Y le dije yo, ¿y cómo le iba a funcionar si el viernes estaba en las discos, sábado en las discos y el domingo en la mañana llegaba, perdóname Señor, pero el otro viernes ella se iba? Le dije. Entonces no puede decir que no funciona el evangelio. Es que usted no quiso soltar la carne, ¿verdad? Ya nunca me habló porque solo le dije eso. Pero es así. Hay que soltar la carne, porque la carne nos va a llevar a condenación. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice. Ahora el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces comienza a evangelizar usted, comienza a ver la gente, las bondades suyas, usted le ayuda a las personas, usted ayuda a la obra, la gente lo mira. Y mucha gente inconversa que nunca ha venido a la iglesia, por lo que usted ha sido con ellos, se acercan a la iglesia. Usted es luz porque Dios lo está usando ahora. Es el Espíritu Santo haciendo la obra en usted, porque nosotros no podemos hacer cosas buenas sin Cristo, ¿verdad? Alguien que ayude sin Cristo es porque está esperando una devolución de algo. Pero alguien que ayude siendo cristiano, conociendo a Dios, siempre ayuda incondicionalmente, porque sabe que quien está aportándoles a Dios, dice, al quien al pobre da, a Dios hace deudor, dice la palabra, imagínense. Entonces nuestras bondades fluyen solo por medio de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y termino, amados, con lo siguiente. El castigo más grande para un ser humano es que Dios se aparte de él, que el ser humano no esté cerca de Dios. Es el castigo más grande que podría recibir, más si es para siempre. ¿Se imaginan vivir una eternidad sin Cristo? Eso va a ser terrible. Una persona que decida vivir eternamente sin Dios sería la maldición más intensa y poderosa que alguien podría recibir. Que se autorrecete, ¿verdad? No, ha llegado la hora de reconocer nuestros errores. Si hay soberbia, renunciemos. Si somos rebeldes, renunciemos. Honremos a nuestros padres, amémoslos incondicionalmente, respetémoslos. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Autoexamínese y saque una conclusión. Todo lo que usted le está invirtiendo su tiempo, ese es su Dios. Y entonces haga unos cambios y acérquese más a Dios para que usted no sea encontrado falto. Porque Dios ha venido al mundo para bendecirlo, no para maldecirlo. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor.
Padre mío, gracias por este momento, Señor, por tus misericordias. Gracias por perdonarnos todo pecado, Señor. Yo le invito a que se acerque a Dios en este momento en oración y le diga: papá, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Hable con Dios. Hable con Dios. Dígale al Señor: te necesito en este momento. Te necesito a mi lado, Señor. Dios quiere bendecirlo a usted, hermanos. Dios quiere que usted se acerque a Él. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Perdona todo error. Todo error. Hable con Dios. No me haga caso a mí. Usted hable con Dios. Yo lo que quiero es que usted esta mañana comprenda lo que Dios quiere hacer en su vida. Señor, haz la obra en mí. Haz la obra en mí, Señor. Haz la obra en mí. Reconcíliese en este momento con Dios. Este es el momento más importante, diría, hermanos, porque es usted el que está peleando sus batallas. Es usted el que está ahora buscando un cambio, hermanos. Hable con Dios, dígale: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Yo te pido perdón por todos los pecados cometidos, Señor. Perdóname. Que haya un arrepentimiento genuino en nosotros, hermanos. Esta no puede ser una mañana más, sino que debe de ser una oportunidad conmigo mismo de reconocer mis errores. Señor, renuncio a toda soberbia, a toda rebeldía, a toda amargura. Renuncio esta mañana, Señor, a toda situación que no me permite darle a usted el lugar que se merece en mi vida, Señor. Me arrepiento. La palabra dice: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Haga ese pacto con papá, no tenga temor. Deje que el Espíritu Santo le ayude. Búsquelo todos los días, el Espíritu Santo, para que le pueda dar paz. Usted ya no va a sentir soledad, ya no va a sentirse deprimido, porque el Espíritu Santo va a estar a su lado. Él le va a ayudar a que cante usted alabanza. Él le va a ayudar a ver todas las cosas bonitas de la vida, su familia. Usted ya no va a criticar a nadie, no va a ver las cosas negativas de nadie, porque el Espíritu de Dios y el amor de Dios va a llenar todo su ser y va a comenzar a reír, porque habemos muchas personas que tenemos años ni de reír. Ahora el Señor dice: las cosas viejas pasaron, hijo. Quiero que ahora comiences a reír, a disfrutar. Quiero que ahora comiences a ser feliz. Agarre las palabras de Salomón, que decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vivió el mundo, él dijo: todo lo he probado, pero sigo sintiéndome solo. Sigo sintiendo angustias. Me siento deprimido. He entendido que todo es vanidad. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Voy a hacer esta oración para terminar, hermanos. Si usted quiere reconciliarse con Dios, esta es la oportunidad. Por los que me oyen en las redes también lo voy a hacer. El que quiera tener una nueva vida en Cristo puede hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, esta mañana
Reconozco mis errores, mis faltas. Soy pecador, Señor. Perdóname, Dios. Te lo ruego, perdóneme. Salve mi alma ahora, Señor. Ayúdeme, quiero reconciliarme con usted. Valoro su sacrificio en la cruz, Señor. Cada gota de sangre derramada en la cruz, la valoro, Dios. Muchas gracias. Pero también sé que usted ha resucitado el tercer día y está ahora sentado a la diestra de su papá, de mi Dios. Pero yo aquí le doy su lugar, Señor, y hago este pacto esta mañana, Señor. Ya no viviré el evangelio a mi manera, ahora será a su manera. En el nombre de Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, para poder cumplir, Señor, con este pacto. En el nombre de Jesús se lo suplico. Y como dice la iglesia, amén. Gloria al Señor, amados. Que Dios me los guarde a todos. Dios me los bendiga a todos. El día de mañana, hermanos, gloria a Dios.